Ok, una vez más te doy la bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y vayamos entonces rápidamente al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Vamos a tratar acerca de este texto, de este pasaje de las Escrituras. Y vamos a tratar el mensaje de esta hora, se llama Basta ya de pecar. Basta ya de pecar. Vamos a ver lo que nos dice las Escrituras, el texto de la palabra de Dios. Entonces vaya buscando Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Bien, mira, el sufrimiento en un sentido es bueno. ¿Sabes por qué? Porque nos aleja del pecado. Sé que el sufrimiento no es algo que alguien quiere buscar o una persona quiere enfrentarlo o disfrutarlo. El sufrimiento es algo que muchos quisieran alejarse, quisieran no tenerlo, no experimentarlo. Pero quiero que sepas que el sufrimiento es bueno, porque uno de los beneficios del sufrimiento es que nos ayuda a alejarnos del pecado. Sufrimos por causa de nuestros pecados, pero también por el pecado de otras personas. Sufrimos porque hay maldad en este mundo, porque el sufrimiento puede, por un lado, volvernos amargados. El sufrimiento nos puede llevar a ser amargados, enojones, amargarnos por las cosas que estamos sucediendo. O por otro lado, el sufrimiento puede llevarnos a abandonar el pecado, es decir, dejar nuestra mala manera de vivir. Una de las cosas que debemos hacer cuando estamos en medio de los sufrimientos o estemos enfrentando oposición es dejar de pecar. Porque precisamente por ello uno está sufriendo. Así que te animo que ya basta de pecar, ya basta de vivir de esta forma, porque eso está engendrándote más sufrimiento. Te daré razones para dejar ya el pecado de tu vida. Te voy a mostrar algunas razones, algunos pensamientos para ayudarte a dejar aquello que te estás aferrando y que te está provocando sufrimientos. Y probablemente ni siquiera lo has visto como pecado, lo has visto como malo. Es algo en la cual te estás aferrando y para empezar no lo ves como falta, no lo ves como pecado y por lo tanto no lo dejas y te sigue engendrando sufrimientos en tu vida. Basta ya de pecar, basta ya, nunca más, ya no volvamos a hacer esto. Hay que apartarnos del pecado, hay que apartarnos de esta forma de vida. Déjame mostrarte estas razones. Basta ya de pecar, porque, número uno, veamos a la primera razón. ¿Por qué debemos dejar de pecar? Número uno, porque el poder del pecado sobre nosotros ha sido quebrado. El poder del pecado sobre nosotros ha sido quebrado. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1, vamos a leer ahora, pero una vez más enfatizar esto. El pecado tiene poder sobre nosotros. Desde que nacemos somos esclavos. Estamos llevados a hacer lo malo por nacimiento. Es decir, nadie nos obliga. Así es nuestra naturaleza. Así hemos nacido. Y a medida que vamos creciendo, eso se expresa mucho más en nuestra vida. El poder del pecado nos lleva a hacer el pecado lo malo y nos lleva a condenación. Pero este poder, esta esclavitud que uno tiene, ha sido quebrado, ha sido roto y la Biblia dice por el Señor Jesucristo, nos da libertad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice este texto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Empieza a hablar acerca de los padecimientos de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Esta es una referencia a todo el sufrimiento de Cristo que culmina en su muerte en la cruz. Continúa el verso. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Cristo padece por nosotros en la carne, debemos armarnos con el mismo pensamiento. Esa palabra que dice armaos se refiere a un soldado que se arma para enfrentar el enemigo. Ahora, el cristiano no se arma para un combate físico, sino para un conflicto espiritual. Antes uno está habituado al pecado, a hacer lo malo, pero por Cristo Jesús, Él nos da libertad del pecado. Ahora tenemos una nueva naturaleza y entramos en un conflicto.
porque a esa naturaleza pecaminosa Dios nos da una nueva naturaleza y ahí empieza un conflicto. Y debemos armarnos de ese pensamiento, dice, es decir, adoptar esa actitud. Que Cristo murió por nuestros pecados significa que nosotros estamos muertos al pecado. Adoptar esa actitud. Ya no respondo al pecado porque estoy muerto al pecado. Continúa el versículo 1. Pues quien ha padecido en la carne, o quien Cristo ha padecido en la carne, dice esta parte, terminó con el pecado. Se rompió el poder del pecado. Cuando el creyente se identifica completamente con Cristo, nos identificamos en su muerte, el creyente sabe que ya ha roto con el pecado, que ya hemos roto toda relación con el pecado, su poder, las cosas que nos obligaba a hacer, que nos llevaba a esos deleites y no lo podíamos evitar, ahora sí podemos porque se ha terminado. Usted puede cambiar, puede dejar ese vicio, puede dejar esos deleites que a usted con el tiempo dice, es que no lo puedo dejar, no me puedo detener. Ahora sí puede detenerse, ahora sí puede dejarlo, porque ese poder ha sido quebrado. Esa ira que usted tiene se puede convertir en paciencia. Ese rencor, esa amargura, ahora se puede convertir en perdón. Cuando usted dice, es que no lo puedo perdonar, es que no puedo tener esa paciencia con él o con ella, ese no poder ahora es posible, porque ese poder está quebrado. Ya no nos domina más. Jesús nos dio esta libertad. El seguidor de Cristo ha abandonado una vida de pecado. Usted y yo, si hemos puesto en nuestra vida en Cristo, hemos abandonado el pecado, porque el poder dominador del pecado ha sido quebrado. Y en un sentido, aunque nosotros en nuestra vida en Cristo Jesús seamos incapaces de vivir una vida perfecta, por otro lado, hemos sido libres del dominio del pecado. Aunque no llegamos al punto de vivir perfectamente, pero por otro lado, no tenemos el dominio del pecado. Podemos hacer lo correcto, podemos vivir correctamente según la palabra de Dios. Podemos cambiar, dejar vicios, dejar malos hábitos, cambiar nuestra vida. Nuestra vida puede ser diferente ahora, porque ese poder que antes nos llevaba, nos dominaba y nos daba consecuencias de sufrimientos, ahora ha sido quebrado. Somos libres por Cristo Jesús, por la muerte de Cristo. Dios, en su misericordia, nos detiene de vivir en pecado continuo. Este acto libertador es la obra de Dios y no de los hombres. Dios, si no nos amara, nos entregaría a nuestro pecado, pero Él nos ama y por su misericordia envió a Jesús a romper este poder del pecado para poner un pare a nuestra vida pecaminosa. Él nos ama y no quiere que continuemos en el pecado. Él no quiere que usted siga con esas actitudes, que siga con esos hábitos. Usted tiene que ya de una vez parar, porque el poder del pecado ha sido quebrado. Y solo Dios lo hace. Es el poder de Dios y no de los hombres. Los hombres, las personas que quisieran ayudarnos no van a poder. Solo Dios es el único capacitado, el único que puede provocar cambio acá desde adentro, transformarnos y hacer que nuestra vida sea diferente. El poder del pecado sobre nosotros fue quebrado por Cristo. Por lo tanto, debemos adoptar ese pensamiento para armarnos en la lucha espiritual. Porque debemos luchar ahora en la victoria. Tenemos victoria sobre el pecado. Eso quiere decir que cuando hay tentaciones, nosotros podemos vencer, pero no debemos de entregar. Luchar significa obedecer a Dios. Obedecer en el perdonar, obedecer en el no estar con personas en pecado, obedecer en poder tener paciencia, en las partes que nos dicen las Escrituras, los mandamientos que nos dice lo que tenemos que hacer. Cuando obedecemos y lo ponemos por obra, estamos luchando. Cuando confesamos pecados, estamos luchando. Cuando decimos no al pecado, estamos luchando. Ahora podemos tener esta lucha espiritual y tener victoria. Antes no podíamos hacerlo, pero ahora sí podemos hacerlo, porque el poder del pecado ha sido quebrado. Basta ya de pecar. ¿Sabes por qué? Razón número 2. Razón número 2. Porque el tiempo que nos queda es corto.
el tiempo que nos queda en esta tierra es corto. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años usted ha vivido en el pecado? ¿A los cuántos años entregó su vida a Jesús? ¿Cuántos años le quedan a usted por vivir? Estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de este virus que cualquier rato ya puede estar dentro de nosotros, nos puede llevar a la tumba. Y el hecho que uno sea joven no significa que es seguro que solamente pasa, puede llevarte a la tumba. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cómo está su vida? ¿Está viendo por el tiempo de su vida? Basta ya de pecar. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo que nos queda, el tiempo que le queda a usted, es corto. Es más, puede ser mucho más corto. El tiempo que nos queda por vivir, el tiempo que todavía ahora tenemos, no debe ser vivida para las cosas de este mundo. El tiempo que nos queda por vivir debe ser, la Biblia dice, en la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice este texto: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Si conectamos el versículo anterior, que habla de terminar con el pecado, ¿para qué se terminó con el pecado? Para no vivir el tiempo que resta. Se acabó con el pecado para no vivir el tiempo que le queda, ¿en qué? En la carne, en los deseos de la carne, en los deseos pecaminosos. El pecado fue quebrado, terminó en nuestra vida para que nosotros ya no vivamos de esta forma. Sino dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, no debemos vivir así, sino conforme a la voluntad de Dios. El mensajero de Pedro a sus lectores, o sea, Pedro, el mensajero, el que escribe la carta ahora, escribe a sus lectores, de los hermanos que en ese tiempo estaban afrontando persecuciones, les empieza a decir a sus lectores que deben estar armándose con la mente de Cristo, de que ellos han sido librados de su vida pasada, o mejor dicho, de una vida pasada, o sea, de su vida en el pecado, cuando antes vivían así, cuando un tiempo estaban en sus deleites, estaban en sus fechorías, en sus maldades. Esa vida, cuando ellos ya conocieron a Jesús, esa vida pecaminosa, les empieza a decir, esa vida ya es pasada. Esa vida ya no es la presente. Cuando usted entrega su vida a Jesús, esa vida que vivía ya viene a ser pasada. Nunca tiene que traerlo a su presente. Esos pecados que antes hacía no lo tiene que traer al presente. Ya deben quedarse atrás. Ya no debemos estar viviendo bajo ello. Hoy en día, en el tiempo presente, debemos estar viviendo para Dios. Antes vivíamos para nosotros. Vivíamos para el pecado. En Cristo Jesús, cuando uno pone su fe en Él, ya se convierte esas cosas en el pasado. Ahora viene un presente, y ese presente es ya no vivir para uno mismo, sino vivir para Dios. Ahora, el tiempo que le resta, el tiempo que le queda, debe ser vivida para Dios. No hace mucho, un pastor bien reconocido, bien amado, estaba enfrentando este virus. Y por poco se nos va y fallece, pero por la misericordia de Dios se restableció. Y una de sus palabras dijo: si Dios me ha permitido vivir todavía, porque según las encuestas y según todo lo que debió pasarles, prácticamente ya morir, pero por su misericordia todavía le da vida, todavía le da años. Y él dice, si Dios me ha dado todavía, solo es para que estos años, este tiempo corto que me queda, es para vivir para el Señor. Ahora, usted puede ser joven, usted puede decir, tengo muchos años para vivir. No sabe, a la vuelta de la esquina puede estar la muerte. La idea es que nuestra vida, nuestro tiempo en esta tierra siempre es corta. Nadie sabe, no puedes asegurar que vas a vivir hasta muchos años, hasta ser anciano. No lo sabes. Es por eso que nuestra vida siempre viene a ser corta. Y esta vida, que es corta, debe ser vivida para el Señor. Pedro nos recuerda la brevedad de la vida. Y por ello, el tiempo que nos queda ahora debe ser vivida haciendo la voluntad de Dios. Fuimos salvados no para disfrutar de deleites, sino para hacer
la voluntad de Dios. No solamente vivimos para entregarnos a estas cosas. No, Jesús se entregó en la cruz para morir por nuestros pecados, para que nosotros vivamos en la santidad. Todo el tiempo que nos resta, todo el tiempo que nos queda, debe ser vivida para Él. Lo que estudies, lo que trabajes, las cosas que logres, cada cosa en esta vida debe tener un fin. Solo vivo para Dios y debo de honrarle y debo de exaltarle. Así debe ser su tiempo de vida, el resto de vida que le queda. Basta ya de pecar, basta ya de hacer lo malo, de robar, de engañar, de adulterar, de entregarse al deleite, a la borrachera, de entregarse al adulterio, de entregarse a vivir una vida oculta en dos vidas. Basta. Eso le va a engendrar sufrimiento. Eso le va a llevar a sufrir. Ya basta. Basta de pecar. Tercera razón. ¿Sabe por qué uno debe de parar de pecar? Número 3. Basta ya de pecar. Porque las relaciones pecaminosas deben ser rotas. Las relaciones pecaminosas deben ser rotas. Usted tiene alguna relación con amigos, personas que le rodean. Hay relaciones que a medida que vamos avanzando en esta vida espiritual, ya no las podemos traer al presente. Son relaciones que, al igual que nuestra vida pecaminosa, que queda en el pasado, de igual manera, también algunas relaciones, amigos, conocidos, personas, también ya deben quedar en el pasado. El poder del pecado ha sido roto. También se debe romper las relaciones pecaminosas. En el versículo 3, una vez más, dice este texto, en el versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Empieza a decir, ya basta ese tiempo en el cual tú vivías agradando a los gentiles. Y cuando habla de gentiles, se refiere a personas que no ponen su fe en Dios. Se refiere a personas que no han confiado en Dios, que siguen viviendo en sus pecados, que siguen viviendo en sus deleites, que le dan la espalda a Dios, que no hacen caso a Dios, que su vida solamente está entregada a deleites, al tiempo presente, a hacer vida, a habitar en este mundo y disfrutar de este mundo, y no tienen ninguna relación con Dios. Sus características o sus pecados son estas que se mencionan: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El tiempo de vida que hemos pasado apartados de Dios ha quedado atrás. Por tanto, también las relaciones pecaminosas deben quedarse atrás. He decidido seguir a Cristo. ¿Recuerdas? No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, y mis amigos, las personas con las cuales compartí esa vida pecaminosa, también se quedan atrás. Si en alguna manera hay relación, será para evangelizarlos, para llevarlos a Cristo, para que conozcan al Señor, pero ya no para compartir con ellos la vida pecaminosa. Tienes un amigo o una amiga o alguien que te influye, te alienta y te lleva a hacer el pecado. Y tú estás cayendo constantemente porque haces caso de ello. Lamentablemente, muchas de tus amistades probablemente no son de la iglesia, no son de personas, como dice en un salmo: compañero soy de todos los que te temen. Y esos deben ser nuestros compañeros, aquellos que temen a Dios. Pero, ¿quiénes son tus compañeros? ¿Podrías dar los nombres de aquellos que son tus compañeros más allegados? Si no son cristianos, si no son personas que temen a Dios, generalmente ellos tienen más influencia en ti y probablemente te siguen llevando por ese camino o por esa vida que dejaste atrás. Pero lamentablemente no dejaste atrás esos amigos. Ya para, ya corta. Si quieres seguir avanzando, hay cosas que tienes que dejar atrás. Y son esas relaciones que tienes que dejar atrás. La conducta de los que rechazan a Dios no es compatible con la conducta de los que han roto con el pecado. ¿Cuál es esa conducta incompatible con esa conducta que no es compatible con el creyente? Acabamos de mencionarlos.
Entre aquellas se menciona lascivias. Esto describe todo tipo de pecados desenfrenados y toda tolerancia extrema a los placeres sensuales. Ese deseo desenfrenado, a poder entregarse, a mirar, a desear, a codiciar, donde quiebra el matrimonio, donde quiebra la pureza, la virginidad, donde quiebra la fidelidad, donde malogra esa relación del matrimonio o la pureza de una mujer o del hombre. Se entregan a la lascivia, se entregan al deseo y no estiman por nada la santidad y la pureza. Luego menciona otras cosas como lascivia, concupiscencias, embriagueces. Estos son términos que manifiestan actividades pecaminosas que caracterizan a una orgía. Este término está mencionada también en la literatura griega, que se refiere a un grupo de personas que andan borrachas, que son libertinas y que hacían todo tipo de escándalos y armaban todo tipo de escándalos cuando iban de paso por la calle, haciendo pleitos, gritería, haciendo mucha bulla y perturbando la paz. A esa cosa se refiere las palabras que acabamos de mencionar, orgías y toda clase de estas libertades que incluye alcohol, que incluye el desenfreno, el deseo y estas cosas que no importa si puedo, no me importa si hay paz, tranquilidad, no me importa, solo quiero disfrutar de ese momento. También dice la palabra disipación. Esto se refiere a fiestas con bebidas o son ocasiones o reuniones donde se da ocasiones para tomar alcohol excesivamente. Y obviamente conlleva esto a tener un libertaje moral, es decir, mucha inmoralidad, fornicación, adulterio y estas cosas. Hoy en día, en ciudades, pueden encontrarlos en calles, en avenidas, en zonas donde los jóvenes, las personas van y precisamente hacen lo que acaba de mencionar. La pregunta es, ¿qué hace un cristiano ahí? ¿Qué hace una persona que se ha bautizado, que ha entregado su vida a Jesús? No debe no debe estar en esos rumbos. ¿Qué me vas a decir? ¿Que les has ido a testificar? ¿Que has ido a orar por ellos? ¿Que has ido a cuidar de ellos? No, no son rumbos que debes estar yendo por ahí. Es que mis amigos, es que yo no voy a hacer esto. No, las relaciones con ellos se acabaron porque empezaste una relación con Jesús. No puedes tener a Jesús y la relación con la vida pecaminosa. No, tiene que acabar. Basta ya de pecar, porque ya hemos roto esa relación con el pecado, pero también debe romper con relaciones pecaminosas. Aunque los lectores de Pedro, aquellos que Pedro había escrito, habían cometido pecados de ese tipo antes de su salvación, nunca debían caer otra vez más en ellos. Los creyentes que leen, a quienes Pablo escribió, eran creyentes que habían vivido en esos pecados, pero ahora no significa que tienen que volver a ellos. En el creyente verdadero, o mejor, el creyente verdadero, aquella persona que ha entregado su vida a Jesús, el pecado es una carga que le aflige y nunca es un placer que lo deleita. ¿Escuchaste? Una persona que ha entregado su vida a Jesús y que es un creyente verdadero, ahora el pecado es una carga que lleva sufrimiento, que nos aflige, pero nunca un placer que deleita. Es temporal, sí, pero siempre viene con algo amargo. Siempre viene con algo amargo. Es una delicia así tan sencilla, tan rápida, pero que lleva algo amargo y que permanece y que se mantiene. Ya no más, ya no vivamos en esta forma de vida. Tienes que apartarte de estas relaciones porque lo único que están haciendo es llevarte a tu vida pasada. Tú acabaste con ello. Empieza a tomar una decisión. Ya no andes con ellos. Más bien, ten amigos que teman a Dios. Ten amigos que te influyan a hacer lo correcto, lo adecuado, porque eso te va a ayudar a disfrutar de bendiciones. En cambio, si sigues esas relaciones, lo único que va a pasar es llevarte a tener consecuencias. Versículo 4. Dice 1 Pedro 4:4, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. La idea es que mientras nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y Jesús va cambiando nuestra vida y nuestras antiguas relaciones,
nos ven a nosotros como extraños. Nos empiezan a decir, qué raro, ¿por qué ya no vas con nosotros a estos lugares? ¿Por qué ya no vives así? ¿Por qué no sales con nosotros y con las chicas? ¿Por qué ya no tomas con nosotros? Oye, qué raro que estás. ¿Les parece extraño? Los antiguos amigos de la vida vieja se han de sentir como sorprendidos, a veces ofendidos y hasta resentidos, porque ya no participamos con ellos. Nos invitan, no, disculpa, ya no voy a ir ya. ¿Qué? ¿Cómo? A mí, tu amigo, tu causa, ¿me vas a dejar así? Y se ofenden. ¿Cuántos de ustedes han tenido ya esas relaciones que se han sorprendido de tus nuevos hábitos, de tu nueva vida? Se han ofendido porque ya no vas con ellos, se han resentido contigo. En un sentido, eso es lo que vamos a tener que provocar, porque ya no andamos y no tenemos que andar con ellos. Luego dice en el mismo desenfreno de disolución. Disolución se refiere a un estado de perversión en la que la persona no piensa nada más en hacer mal. Espero nunca llegar a eso. Luego habla dice que ellos os ultrajan. La palabra acá que es os ultrajan se refiere a calumniar. Es decir, se refiere a insultos que ellos hacen o dicen acerca de los creyentes. Los insultos que ellos van a decir y van a gritar anteriormente como amigos, pero ahora ya no ya. Son insultos que ustedes van a recibir por estar sirviendo al Señor, insultos de sus propios amigos que ustedes ya han decidido no estar con ellos. El alejamiento entre la gente del mundo y el cristiano termina en una acción de insultos y calumnias contra el creyente. Pedro, el que escribe esta carta, dice en 3:16, dice, hablan mal de su buena conducta en Cristo. Vivimos, es algo raro, ¿no? Pero vivimos bien, hacemos las cosas bien, pero ellos hablan mal, empiezan a calumniar. Las amistades de los cristianos gozaban antes de su conversión, o sea, que en un sentido, al haber entregado nuestra vida a Jesús, nuestra vida ha cambiado, nuestra vida es diferente. Entonces las amistades de que los cristianos gozaban, o sea, que vivíamos, que teníamos antes con ellos, tal vez de chiquitos, tal vez del colegio, etcétera. Antes, esas amistades que disfrutábamos y que teníamos antes de nuestra conversión, ahora ellos se han convertido en personas que odian ferozmente, que nos odian y que de alguna manera ya no desean pasar tiempo con nosotros porque ya no disfrutamos estar con ellos. Los cristianos, por otro lado, si sufrimos el rechazo de las antiguas amistades, hasta familiares, por otro lado, recibimos el consuelo en las palabras de Cristo. Jesucristo mismo dijo así, si el mundo os aborreciere, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Basta ya de pecar. Basta ya de pecar. Y número 4, termino con esto. Basta ya de pecar. Número 4, porque ya no enfrentaremos el juicio final. Basta ya de pecar porque ya no enfrentaremos el juicio final. Este mundo va a ser juzgado. Todas las personas que rechazan a Jesús serán entregados al pecado, serán entregados a las consecuencias del pecado. Si estamos viendo como ellos, si el creyente está viviendo como ellos en una vida pecaminosa, quiere decir entonces que no estamos mostrando evidencias de una verdadera salvación. Entonces, estás viviendo al estilo de vida que enfrentarán el juicio. Si tú dices que eres cristiano, pero vives como ellos, estás viviendo un estilo de vida que demanda juicio, que demanda condenación. Hay una contradicción. En el versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta. Toda persona dará cuenta. La palabra aquí darán cuenta quiere decir acumular una deuda cada vez mayor que se tendrá que pagar. Es como una persona que usa una tarjeta de crédito y va comprando y gasta y se acumula su deuda. Y piensa que nunca va a pagar. Y sigue disfrutando, pero su deuda va acumulándose. Sigue disfrutando, pero su deuda va creciendo y va a llegar un día en la cual va a tener que llegar el recibo, en la cual va a tener que pagar y va a enfrentar ello. Todas las personas que disfrutan y viven lejos de Dios van a tener que dar cuenta de sus actos. El apóstol Pedro les dice a sus adversarios, aquellos adversarios de Cristo, aquellas personas que hacen a un lado a Dios, que van a tener que comparecer ante Cristo.
y va a llamar Cristo a sus adversarios para que rindan cuenta de sus palabras y de sus hechos. Todas las personas van a tener que enfrentarse a ese juicio si primeramente no han entregado su vida a Jesús. Luego dice, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, juzgar a aquellos que aún estaban vivos y a aquellos que ya murieron. Versículo 6 dice, versículo 5, darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos daremos cuenta de ello. Ahora versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, o sea, creyentes que para el tiempo de Pedro, que Pedro había escrito, ya habían muerto. Continúa, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Es decir, que aunque estos creyentes fueron juzgados injustamente y sentenciados a morir, pero ahora vivirán para siempre en el Espíritu. Toda persona que ha muerto injustamente siendo creyente en Jesús, ahora goza de una vida permanente y constante en el Señor. Nuestra vida en este mundo es temporal, la que nos espera es una vida eterna. Pero tú decides si la quieres vivir en el lago de fuego, en el infierno eternamente o con el Señor. Ahora tú lo decides. Por estas razones, basta ya de pecar. Por estas razones debemos detenernos de pecar. El pecado es la razón de muchos sufrimientos, ya sean directos o indirectos. Es por ello que es hora de la cual usted necesita arrepentirse de ellos. Entregar su vida al Señor, poniendo su fe en su salvación por su muerte en la cruz. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso, basta ya de pecar. Basta ya de pecar, porque la Biblia nos menciona, la Biblia nos muestra que si seguimos en ello, vamos a tener que dar cuenta de nuestros actos, vamos a tener que dar cuenta de las cosas que nosotros estamos haciendo. Toda cosa que hagamos no va a ser gratis, siempre uno va a tener que dar cuenta de estos actos. Basta ya de pecar, basta ya de pecar. ¿Sabe por qué? Porque el poder del pecado sobre nosotros ha sido quebrado. Basta ya de pecar porque el tiempo que nos queda es corto. Basta ya de pecar porque las relaciones pecaminosas deben ser rotas. Basta ya de pecar porque ya no enfrentaremos el juicio final. Somos libres en Cristo Jesús.